Acabas de dar play al evento más grande, épico y espectacular del año en el canal. Y no es exageración de youtuber con complejo de presentador de premios. Aquí venimos a coronar al rey absoluto de las páginas, al campeón de los campeones literarios, al libro que no solo sobrevivió a mi criterio, sino que salió caminando con la corona puesta. 10 colosos de la narrativa, 10 titanes de la pluma, 10 libros que no pidieron permiso, no se disculparon y no intentaron caerle bien a nadie. De los 59 libros que leí en 2025, solo 10 tuvieron el descaro suficiente para ganarse un lugar en este video. Y aunque esto es un top, que quede claro, todos son joyitas con garantía R. Si te gustan los libros inofensivos, este no es tu espacio. Así que ponte cómodo, sírvete tu bebida favorita, o mejor tráete la botella de una, porque lo que estás a punto de ver no es solo una lista, es un homenaje a un año lector que valió la pena, a historias que dejaron marca y a libros que, sin exagerar, hicieron que el 2025 no estuviera tan culero. Salud por ellos y comenzamos. Literatura y sarcasmo. Bienvenido a La Dosis de Literatura y Sarcasmo con el señor R. Sí, La Dosis, porque no vas a encontrar en todo el año un solo video en este canal que traiga más literatura que donde no venimos a picotear libros, venimos a celebrar, a honrar y a poner en un altar lo que sí vale la pena leer. Ya nos cagamos de risa y hasta escupimos veneno en las peores lecturas. Ahora toca ponerse serios, pero no tanto porque... Señor R. Aquí vale madre si estoy puteando libros o si se le estoy cromando al Dostoyevsky. No hay filtro, no hay diplomacia, no hay ganas de caerle bien a nadie. Este es y seguirá siendo el canal más ácido, cínico y sarcástico de todo pinche booktube. Así que si no eres de oídos delicados, suscríbete, siéntate cómodo porque esta es tu casa y aquí sí te la vas a pasar bien chingón. Y ahora un poquito de ambición, porque sin ambición no hay historia. Este año quiero, así tranquilita la cosa, humildemente, 50,000 suscriptores, ¿verdad? En el top 10 de 2024 manifesté 10,000 y llegamos casi a 30, cabrón. Prefiero quedarme corto por no alcanzar la meta que por poner una meta pequeña. Y eso es lo verdaderamente chingón, que esto no me pasó solo. Pasó contigo, que estás ahí. Tú que te avientas videos de 1 hora sin llorar. Tú que comentas, discutes, te ríes del lenguaje florido y sales de aquí con una lista de libros que sí valen la pena. Tú eres culpable de que 2025 haya sido hasta ahora el mejor año del canal del señor R. Un chingo de gracias, te mereces un 2026 bien exitoso y bien chingón, nomás por toda la buena vibra que tiras aquí en el canal. TQM, bebé. Y una última cosita antes de entrar en materia. Prometido, Donde arde lo tibio, mi nuevo libro ya está publicado. Para mí es un sueño cumplido decir que en 2023 salió Talión, bitácora de un asesino. En 2024 los monstruos vencen y en 2025 Donde arde lo tibio. Cuando publiqué Tu asesino allá en el 2021 no me sentía capaz de sacar un libro por año y mira, 4 libros, un clic de distancia en la descripción o buscándolos directamente en Amazon. Ahora sí, mucho verbo, poco top. Vamos a lo que sí venimos. Abrimos el top con un libro raro, uno que no puede no entrar en la lista de favoritos, aunque sea de apenitas en el puesto 10 y su lectura haya sido un tanto desesperante. El proceso de Franz Kafka, peso pesado de la literatura en alemán, aunque jamás encajara en ninguna patria. Esto es un homenaje a Dostoyevsky, disfrazado de novela sin sentido. Esta lectura es como enamorarse de un laberinto. Al inicio te pierdes sin aviso, convencido de que todo será un paseo y acaba transformándose en una trampa existencial
con sistema nervioso incluido. Para el lector promedio de TikTok esto puede parecer lento, ridículo o hasta aburrido, pero entre líneas yace una revelación devastadora. Kafka no te lanza monstruos ni fuegos artificiales literarios, te pone frente a Joseph K., un hombre corriente, banquero a mediodía y acusado sin causa a medianoche, atrapado por un engranaje jurídico que no admite objeciones. La trama avanza con la parsimonia de un trámite mal diseñado y ahí reside el golpe. Esa lentitud es el puñetazo emocional. Si lees esa lentitud esperando a que pase algo, ya mejor abandónalo, papi. O no es para ti o no es tu momento de leerlo. Cuando ves que el proceso no acelera, empiezas a sentirlo. La columna vertebral de la novela es el dolor del sistema, no un asesinato gótico ni un volcán de sangre. Entre los pliegues de la historia, leída entre líneas, se filtra algo oscuro y personal, la vida de Kafka, las murallas del tribunal, las habitaciones que se dilatan, la sensación constante de asedio. Es como si todas sus frustraciones contra el padre, el trabajo, la enfermedad y la soledad hubieran sido redirigidas en este simulacro judicial, y se percibe en esta aventura, ya viéndola como un todo, algo más, un eco profundo a Crimen y Castigo. Joseph K. no es Raskolnikov, obvio, pero sí es su espejo invertido. Mientras Dostoyevsky analiza el remordimiento y la redención, Kafka disecciona la impotencia y la nada. Es casi como si el proceso fuera la réplica existencial y burocrática al moralismo ruso. ¿Qué tal si no existe la culpa de Raskolnikov, pero sí la condena? Muchos lectores de este libro se quejan de lo tedioso de la trama. ¡Excelente! Kafka debe de estar frotándose las manos en su tumba feliz. O ni tanto, porque si por él hubiera sido jamás lo leemos. Pero ese era el punto. Bien ahí, quejosos. Dieron en el clavo. Esa sensación de hastío es la que Kafka quería generar. Lo absurdo no siempre se anuncia con luces rojas, a veces se cuela por la puerta trasera, te satura y te retuerce desde adentro. Esa lentitud narcótica convoca el mismo temor que sientes al descubrir que el sistema te traga sin juicio ni archivo, ni huella digital al final. Si buscas un ritmo frenético, huye, no lo vas a encontrar aquí. Lo que sí hay aquí es un terror más perverso, el descarnado de ser víctima de un juicio que ni comprendes ni puedes desafiar. La estructura de Kafka es afilada, precisa, como bisturí, sin adornos, trabaja con silencio, vacío, tipo Freud si se esforzara en imaginar un tribunal soñado en pesadillas. Y cuando llegas al final, sin clímax, sin arrepentimientos y sin justicia, vaya paradoja, siendo que estamos ante un proceso jurídico, te quedas con la certidumbre de que la novela no te quería consolar, ni mucho menos te quería entretener. Te quería partir, te quería dejar con la respiración rota y la necedad del sistema grabada en el esófago. Entonces sí, el proceso puede ser aburrido, lento, pero es ese tedio el que hace que lo real duela bajo la piel. No tiene ascensos dramáticos ni efectos especiales literarios, solo la oscuridad operativa de un sistema que no pregunta y nunca descansa. Lo más afilado no es el argumento, es el hecho de que la historia se quedó en el tribunal, con Joseph K. atrapado en el puro mecanismo de ser juzgado por un sistema que lo aprisionó sin motivo, sin escape y sin esperanzas. Y eso es vida real pura y dura en 4K, además de ser homenaje a Dostoyevsky y encima una profecía que se sigue cumpliendo. El proceso no envejece porque no hablaba de su época, hablaba de la nuestra, de la culpa automática, del expediente eterno, de la sensación de estar fallando sin saber en qué. Kafka no escribió una novela, escribió una condena sin sentencia. Por eso duele, por eso incomoda y por eso se queda contigo incluso cuando tú ya te saliste del libro. No te da respuestas, no te libera, no te consuela. Te deja exactamente donde empezó Joseph K., consciente, lúcido y jodido. No me subestimen a la pequeña bomba que tenemos en el puesto número 9, que está aquí porque es una relectura, pero carajo, fue como leerla por primera vez. Aunque si nos ponemos exquisitos, no en vano se dice que esta novela no se deja domar a la primera y tienes que leerla una, dos
o hasta 3 veces. La primera lectura es perderse y no entender nada. La segunda es empezar a reconocer sus voces. Y la tercera es cuando te cae el 20 de que ya estás muerto junto con todos ellos. Si ya adivinaste de qué novela se trata, me caes a todísima madre. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es el puesto número 9 y es la clase de libro que demuestra por qué muchos escritores latinoamericanos deberían cerrar el hocico antes de publicar sus experimentos mal digeridos. Rulfo, con menos de 150 páginas, les pasó por encima como si hubiera escrito con la voz de todos los muertos de México. Y ojo, este tampoco es un libro amable, ni fácil, ni lineal. Por eso está tan arriba, a pesar de que también es una joya, porque son libros que demandan una concentración y esmero que no te va a demandar un Stephen King. Esto es un sueño febril, un murmullo colectivo, un eco que se convierte en carne. Aquí no hay concesiones para el lector flojo. Si parpadeas te pierdes, si entras con prisa te regresa para atrás a la chingada, pero si entras dispuesto a escuchar, lo que encuentras es pura magia oscura. La premisa es sencilla: un hijo busca a su padre y lo que encuentra es un pueblo donde todos están muertos y nadie se calla. ¿Cómo que nadie se calla si todos están muertos? Shh. Tú sigue leyendo, no pasa nada. Aquí lo que podría sonar a cliché gótico barato, en manos de Juan Rulfo se convierte en un milagro narrativo, porque no son fantasmas que espantan, son memorias que conversan, voces que confiesan, espectros que te hablan, como si el infierno fuera simplemente un pueblo donde ya no hay agua ni perdón. Leerlo es como caminar en una neblina que huele a tierra seca y a pólvora vieja, y de pronto descubrir que la neblina te está mirando a la cara. Lo increíble es cómo Rulfo convierte la fragmentación en unidad. Cada voz, cada susurro, cada diálogo roto parece apuntar a otro lado, pero en conjunto arman una sinfonía y uno se da cuenta de que la verdadera historia no es la del hijo que busca al padre, sino la de una tierra que nunca dejó de sangrar. Comala es un personaje más, Pedro Páramo es otro, y al final el protagonista verdadero es la memoria colectiva de la derrota, de la violencia y de la soledad mexicana. Y claro está Pedro Páramo, ese cabrón que no aparece tanto como uno creería, pero cuya sombra se siente en cada esquina. Macho, cacique, padre ausente y verdugo, un personaje que resume todo lo jodido del poder en México y que al mismo tiempo se deshace en su propia soberbia. Lo ves actuar a través de los recuerdos y entiendes que el verdadero temor no es sobrenatural, es humano, terrenal, perfectamente reconocible en cada rincón de este pinche país. Lo onírico del libro no es pose, no es surrealismo de postal, es una estructura construida como un sueño, saltos de tiempo, voces que se cruzan, escenas que se encienden y se apagan sin aviso. Y lejos de ser un capricho formal, es el modo en que Rulfo te mete en la cabeza que la muerte en Comala no es fin ni descanso, es continuidad, es insistencia, es el murmullo que nunca termina. Por eso es entrañable y terrible al mismo tiempo, porque esas voces se te quedan pegadas como si hubieras estado ahí escuchándolas junto al fuego. Leer Pedro Páramo es aceptar que no necesitas 500 páginas para escribir una obra maestra, es aceptar que un libro puede ser breve y sin embargo contenerlo todo: amor, rencor, violencia, ternura, mística, polvo, rezos, gritos. Es aceptar que cuando un escritor sabe lo que hace, no se nota el esfuerzo, se nota el latido. Rulfo escribió poco y con eso bastó para ser eterno. Pedro Páramo es una novela que debería venir con advertencia. Puede que no la entiendas toda en la primera lectura, pero la vas a sentir, y esa sensación, la de caminar entre muertos que hablan como si te conocieran, es más poderosa que cualquier manual de literatura que intente explicártela. No es solo una joya, es el puto diamante en bruto de la narrativa mexicana. Y si tuviera yo que hacer un top de novelas mexicanas, esta se llevaría uno de los primeros puestos sin pedos. Qué buena idea, hacer un top de novelas mexicanas. Anotadísimo de una. Para el puesto número 8 toca mencionar el nombre, señores. Oh sí,
no le hace que sea el 8 y que esté muy arriba. Ya les dije que todo lo de esta lista es joyita, con garantía R. Y estamos hablando nada menos que de las Memorias de la Casa Muerta, de nuestro ruso epiléptico favorito. Y no, tampoco es una novela cómoda. Y qué bueno, porque Dostoyevsky no escribió esto para entretenerte mientras subes historias a Instagram. Lo escribió después de conocer el fondo del infierno y regresar con notas. Este libro no nace de la imaginación, nace del encierro, del frío, del miedo constante y de la convivencia diaria con hombres que ya habían sido borrados del mundo. Aquí no hay glamour carcelario, no hay épica del sufrimiento, no hay moralejas empaquetadas, hay barro, hay hedor, hay humanidad en su estado más crudo. Lo primero que queda claro es que la prisión no castiga el crimen, castiga la condición humana. Dostoyevsky te mete en un penal donde el dolor no es excepcional, es rutina, donde la violencia no siempre explota, a veces simplemente respira, y donde lo verdaderamente perturbador no son los asesinos, sino la normalidad con la que conviven en su propia condena. El autor observa, escucha y registra, no sermonea, no pontifica, te muestra cómo el encierro deforma, pero también revela, cómo desnuda lo peor del ser humano, y de vez en cuando también lo más inesperadamente tierno. Este libro es una galería de almas rotas, campesinos, soldados, criminales comunes, hombres violentos, hombres ingenuos, hombres que todavía creen en algo. Y Dostoyevsky los retrata sin condescendencia y sin desprecio. No los absuelve, pero tampoco los reduce a bestias. Aquí está la grandeza, entender que incluso en el episodio más brutal, el ser humano sigue siendo un animal contradictorio, capaz de crueldad y de compasión en la misma respiración. La prosa es sobria, casi engañosamente tranquila, no necesita pirotecnia. Cada escena cae como una losa porque está sostenida por la experiencia real del autor. Hay momentos donde no pasa nada y aún así sientes el peso del encierro aplastándote el pecho. El tiempo se dilata, la esperanza se vuelve un objeto frágil y la libertad deja de ser una idea abstracta para convertirse en una obsesión silenciosa. Leerlo es entender que el castigo más eficaz no es el dolor físico, sino la repetición interminable de los días. Y en medio de todo, Dostoyevsky plantea una idea incómoda, que el sistema no reforma, que la violencia institucional no redime, que encerrar cuerpos no arregla almas, no lo grita, no lo subraya, lo deja aquí pudriéndose lentamente en la cabeza del lector. Este no es un libro político en el sentido panfletario, es mucho peor, es un libro que te obliga a pensar incluso cuando no tienes ganas. Memorias de la Casa Muerta es literatura que no presume inteligencia, la exige, no es ágil, no es complaciente, no busca gustar, pero quien entra y se queda sale distinto, con menos ingenuidad, con más conciencia, con una mirada más incómoda sobre la justicia, el castigo y la miseria humana. No te hace sentir bien, te hace entender cómo era una prisión rusa en los años 1800. Y no se confundan que si bien son las vivencias de Dostoyevsky, el señor se la juega diciéndonos que es una novela y que estamos leyendo las Memorias de la Casa Muerta, que son un cuaderno de un reo ficticio que se encontraron por ahí ese cuaderno. Así que es novela porque es narrada por un personaje, pero no es novela porque ya no sabemos la biografía del Dosto. Y además no es solo un gran libro de Dostoyevsky, es una prueba escrita de que hay dolores a los que no se sobrevive, dolores que aunque no te maten, sí terminaron matando algo dentro de ti. Y a veces de esa muerte simbólica nace la literatura más honesta que existe. Por eso la literatura de Dostoyevsky está marcada por su experiencia antes y después de su exilio en Siberia. Y aquí se nos da una probada muy cruda de todo cuanto pudo haber vivido en Siberia. Por fin nos toca adentrarnos en un libro más amable y en cierto modo, dentro de su retorcida oscuridad,
más bonito que los 3 puestos anteriores. Qué bueno que grandes como Kafka y Dostoyevsky ya hayan desfilado por estos puestos, pero es momento de meter al contemporáneo que inspiró al mismísimo Stephen King. Ray Bradbury y su Feria de las Tinieblas son el puesto que sigue. Uno camina en las páginas como en un viaje hipnótico, donde el otoño no es estación sino hechizo, donde Halloween no es un día en el calendario, sino una fuerza cósmica que respira en cada página. No es solo fantasía ni terror, es un encantamiento literario. Bradbury te agarra de la muñeca como Mr. Dark agarra a sus víctimas en este libro y te arrastra a un mundo donde el carrusel no es juego infantil, sino una metáfora brutal del tiempo, de los deseos y de la condena que arrastramos por querer acelerar o detener la vida. Ese carrusel que gira no en círculos, sino en espirales hacia adentro, hacia el miedo más íntimo. Por eso, además de ser entretenida y en su estilo bradburyesco trepidante, también consigue ser un poco profunda y reflexiva la obrita. Lo fascinante es que la novela enaltece lo otoñal como hoy pocos libros logran hacerlo. Cada hoja que cruje bajo los pies de Jimmy Will es poesía. Cada farol que parpadea en la calle es un presagio. Bradbury convierte lo cotidiano en rito, el clima en personaje, la estación en una revelación. El otoño aquí no es un simple telón de fondo, es la sangre que corre por las venas de la historia. Leerlo en septiembre o en octubre, como fue mi caso, es como invocar un espíritu. De repente hueles la leña, escuchas el viento, recuerdas tus propios miedos de la infancia y claro, está el desfile de figuras imposibles, Mr. Kroger, Mr. Dark, la feria en sí misma como un monstruo disfrazado de espectáculo. Bradbury no escribe villanos planos, escribe arquetipos que parecen sacados de un sueño febril, del inconsciente colectivo donde todos alguna vez deseamos ser eternos o volver a ser niños y al mismo tiempo coloca a sus protagonistas, 2 niños y un bibliotecario, en el centro de una batalla moral que no se gana con armas ni hechizos, sino con algo mucho más simple y aterrador, el valor de enfrentar tus miedos más atroces. Una novela que late con la misma fuerza de un cuento largo, pero con la densidad simbólica de un mito. Lo que más me marcó fue la manera en que Bradbury escribe la oscuridad con una belleza insoportable. No se concentra con asustar, embellece lo siniestro. El horror aquí es seductor, elegante, casi poético. Uno entiende por qué Stephen King lo llamó uno de sus maestros, porque la Feria de las Tinieblas no solo te cuenta una historia, sino que te deja la sensación de que Halloween no existe porque alguien lo inventó, sino porque Ray Bradbury lo escribió primero y todos los demás no hicimos más que imitarlo. Oro puro para quienes quieren hundirse en esta mezcla de inocencia y maldad, de ternura y condena. No es solo recomendable, es indispensable, porque pocas novelas logran lo que esta, recordarnos que el miedo más profundo no está en lo que no entendemos, sino en lo que deseamos demasiado. Leer La Feria de las Tinieblas es aceptar la invitación a subir a un carrusel que no se detiene, que te promete juventud eterna o madurez instantánea y que te exige un precio. Y cuando bajas, cuando cierras el libro, no estás seguro de haber salido del todo, porque la feria sigue ahí, en el aire frío, en las luces anaranjadas, en cada sombra de octubre que se estira más de lo normal. No es solo una novela de terror, es una encarnación literaria del otoño, del miedo, del deseo. Y sí, también es una puta obra maestra. Por algo está aquí, chingada. Con esta novela cerramos la primera mitad del top. Y no iba yo a permitirme cerrarla con un librito menor. No llegó a la segunda mitad, pero no por ello deja de ser uno de los libros favoritos de muchos lectores, y ahora que por fin lo he leído entiendo el porqué. Un libro idóneo para perder la fe en el mundo, indigno de ser humano, de Osamu Dazai. No es apto para quienes quieren creer en la esperanza, en la belleza del alma, en que siempre hay una salida. Este es para quienes alguna vez se han mirado al espejo y no han reconocido al reflejo, para los que sienten que la normalidad es una prisión de máscaras, para los que saben que a veces no ser uno más duele más que ser odiado. Yoso
el protagonista colecciona pedazos de sí, fracturas que nunca terminan de sanarse, desde su infancia aristocrática hasta los callejones sórdidos, desde la adicción al alcohol y la morfina hasta intentos de fuga de su propia piel, todo descrito con brutal honestidad. Leer este librito es entrar en un viaje tan oscuro que deberías pensarlo dos veces. Osamu Dazai no escribió una novela, sangró tinta el cabrón y le puso voz y personajes y trama a su dolor, porque sí, el autor de este libro se suicidó poco después de publicarlo. En sus páginas se hurga en la locura que el autor vivió, en sus fantasmas, en su conciencia que se negaba al abrazo de lo humano, y en un mundo saturado de novelas que posan de profundas mientras se miran al espejo, este libro llega como una bofetada bien dada, de esas que duelen pero también despiertan. Aquí no hay redención fácil, ni arco de superación, ni esa pornografía emocional tan de moda donde el sufrimiento siempre viene con un moñito al final. El protagonista Yoso no busca ser comprendido, ni perdonado, ni salvado. Lo que busca es desaparecer sin hacer ruido, como alguien que nació mal calibrado para el mundo. Y eso es lo verdaderamente perturbador. No estamos frente a un monstruo ni frente a un villano, sino frente a un ser humano que simplemente no encaja, que observa a los demás como si todos compartieran un manual de instrucciones que a él jamás se le entregó. Dazai escribe la alineación con una precisión quirúrgica, no la romantiza, no la vuelve estética de póster triste, la vuelve asfixia cotidiana. Cada página está cargada de vergüenza, de miedo social, de esa sensación constante de estar actuando un papel para no levantar sospechas, sonreír para sobrevivir, hacer chistes para no ser señalado, fingir normalidad como último acto de defensa. Y mientras más intenta encajar Yoso, más evidente se vuelve su condena, porque esto no es un libro sobre caer en el abismo, es sobre darte cuenta de que siempre has vivido ahí. Lo devastador es que Dazai no juzga, observa, describe, deja que el lector sea quien se retuerza. No hay discursos moralistas, no hay lecciones subrayadas con marcador fluorescente. Hay alcohol, hay autodesprecio, hay relaciones rotas, hay decisiones miserables tomadas con una lucidez aterradora. Todo está narrado con una prosa aparentemente sencilla, casi frágil, que en realidad es una trampa. Cuando te das cuenta, el libro ya te metió la mano en el pecho y te está apretando desde ahí. Este no es un texto bonito, ni reconfortante, ni inspirador en el sentido convencional. Y gracias por eso, Indigno de ser humano es literatura que no busca abrazarte, sino mirarte fijamente y preguntarte sin alzar la voz cuántas de las máscaras que usas cada día son realmente tuyas. Es un libro que te hace sentir incómodo porque no te habla desde arriba, te habla desde abajo, desde el lodo, desde ese lugar donde nadie quiere quedarse demasiado tiempo. Dazai escribió esto como quien deja una confesión sobre la mesa y se va sin esperar respuesta. Y lo que queda es una obra feroz, íntima y dolorosa, innecesaria. Una de esas lecturas que no se presumen, no se recomiendan a la ligera y no se olvidan jamás. No porque te haga sentir mejor, sino porque te dice la verdad sin anestesia. No es un libro para todos. Hay muchos que no entienden o no conectan. Y eso precisamente es lo que lo vuelve tan grande a mis gustos. Y ahora sí, con qué tremenda joyita, luego de todas las que ya hemos citado en los primeros 5 puestos, abrimos la segunda mitad. El vertiginoso descenso a los puestos más contundentes de la literatura, nada menos que con un pequeño monumento, El túnel de Ernesto Sábato, un bisturí emocional, un cuchillo que no atraviesa carne sino pensamiento, una novela que no grita, pero que susurra con tanta furia contenida que uno siente que va a explotar en cualquier momento, y no explota. Eso es lo peor, porque esta no es una historia sobre amor, es una historia sobre la obsesión de no ser entendido, sobre la necesidad casi enfermiza de que alguien, aunque sea uno solo, nos mire de verdad, nos descifre, nos valide, nos diga, sí, yo también lo veo. Y cuando ese alguien parece aparecer, comienza el descenso hacia un túnel, y de ese descenso de obsesión y manía
ya no hay retorno. Juan Pablo Castel, nuestro protagonista, no es un personaje, es un espejo incómodo, es una voz que te hace preguntarte si tú también has cruzado ciertas líneas en nombre del amor o de algo que preferirías seguir llamando así, aunque sea puro pinche ego. Desde las primeras páginas uno entiende que no está frente a un narrador confiable, pero tampoco quiere dejar de leer porque este cabrón está herido y la herida tiene tinta y se vierte en pasajes sobre su visión del mundo y la vida en una hipnosis nauseabunda. Aquí se nota la influencia de Apuntes del subsuelo de Dostoyevsky, ese mismo tono pasivo-agresivo, ese mismo odio a todos, pero quiero que me amen, ese impulso de autodestrucción disfrazado de lucidez. Pero lo que hace Sábato, y lo hace con una elegancia rabiosa, es llevarnos al núcleo mismo de la paranoia emocional. Aquí no hay monólogos existenciales abstractos como sí los hay en Dostoyevsky. Aquí lo que hay es un diario íntimo escrito con los dientes apretados, una narración cargada de sarcasmo, resentimiento y necesidad, pero sobre todo de una claridad escalofriante. Lo que más me sorprendió como lector y como escritor fue la precisión. El túnel no tiene una sola palabra de más, cada frase es un golpe seco, cada párrafo es un zarpazo, no hay adornos, no hay rodeos. Sábato escribe como quien se está muriendo y necesita dejar todo dicho antes de partir, y eso se agradece porque esta novela podría haber sido un ejercicio de estilo pretencioso, pero no lo es directa, es brutal y a pesar de todo es también profundamente humana. Y está también María, esa figura enigmática que parece significarlo todo y nada a la vez. Esa mujer que no habla mucho, que no explica nada y que por eso mismo se convierte en pantalla, en símbolo, en delirio. Sábato no necesita construirla con 100 páginas de descripción. Basta una mirada, una visita a un cuadro, una carta y ya está. Ya la entendiste, ya caíste con Castel en ese túnel creyendo que alguien puede llenar los huecos que tú mismo abriste. Y lo interesante y lo retorcido es que Sábato nunca te dice si Castel tiene razón o no, nunca te dice si lo que hace está bien o mal, no lo juzga, lo deja hablar, te deja decidir a ti si el monstruo está loco o si solo es alguien demasiado lúcido para este mundo de farsas emocionales y amores automáticos. El túnel es una novela breve, pero pesa más que muchas de 500 páginas, es claustrofóbica, es incómoda y por eso mismo es una joya afilada que uno no debería leer a menos que esté listo para encontrarse con sus propias obsesiones, sus propias paranoias, sus propias ganas de romper algo que parece perfecto solo porque no puede poseerlo. Como escritor me dejó marcado, además de fascinado. Si alguna vez quiero describir la obsesión sin caer en lo melodramático, releeré El túnel. Si quiero narrar la angustia sin sentimentalismo barato, releeré El túnel. Y si quiero recordarme que una historia puede ser pequeñita y aún así llevar veneno en cada página, releeré El túnel. No es una historia de amor, es una confesión peligrosa, recomendadísima, a riesgo de que te haga cuestionarte cosas que quizás estabas mejor sin cuestionar. Van haciendo menos los libros que nos quedan por descubrir, se va poniendo más alta la vara. Antes de entrar al podio de los 3 mejores, hay que sacar una joya que yo no sé por qué chingados no me había atrevido a leer antes. Matar a un ruiseñor es el puesto número 4 de Harper Lee. Desde que entras al mundo de Scott, Jamie, Atticus Finch, algo se te instala en el pecho sin pedir permiso. No es ternura pura, es esa sensación incómoda de saber que la inocencia no es eterna y que alguien en algún punto va a tener que pagar por perderla. Harper Lee no te grita sus temas, te los susurra hasta que ya es demasiado tarde para apartar la mirada. La novela comete un acto casi criminal de elegancia. Te hace sentir en casa mientras te prepara el golpe. La primera mitad es luz, juegos, calles polvorientas, regaños escolares, risas que todavía no sabes lo que cuentan. Podrías pensar que es un libro amable, podrías pensar que exageran con la fama que tiene. Yo también lo pensé eso al empezar.
Error de novato, porque cuando el juicio aparece, el libro cambia de piel. Lo que era un pueblo se vuelve un tribunal, lo que era infancia se vuelve testimonio, y lo que parecía una historia sencilla se transforma en una autopsia del racismo, la cobardía y la decencia puesta a prueba. No es un juicio lo que lees, es el momento exacto en que un niño entiende que el mundo no es justo y que los adultos lo saben y aún así siguen adelante. Ahí está la grandeza del libro, en esa fractura, en ese antes y después, en cómo Harper Lee usa la mirada de una niña para mostrarte la podredumbre sin necesidad de sermones. Te deja sacar tus propias conclusiones y cuando lo haces ya estás manchado. Y sí, el ritmo importa, pero lo que hace eterno a Matar a un ruiseñor son sus personajes. Scout, feroz y curiosa; Jem, fuerte y quebrándose por dentro; y Atticus Finch es uno de los padres más devastadoramente humanos que ha parido la literatura. No es un héroe de bronce, es un hombre decente en un mundo que castiga la decencia. Y eso duele más que cualquier villano. Lo más cabrón es que el impacto no es inmediato ni ruidoso. Este libro crece contigo. Un día te descubres defendiéndolo con pasión frente a alguien que dice que solo va de un juicio o que es como La Milla Verde de Stephen King. Y ahí entiendes que Harper Lee ya te ganó, te convirtió en testigo, en cómplice y en defensor de su obra. Matar a un ruiseñor no te deja satisfecho, te deja responsable, te hace preguntarte qué harías tú cuando la justicia se vuelve trámite y la verdad estorba. Enfrenta un sistema lento, torcido, predecible y peligrosamente familiar. Este es uno de esos libros que te educan emocionalmente. Es un bautismo de conciencia, tierno, sí, pero también brutal, como ese abrazo de un padre que te rompe porque nunca supiste cómo agradecerlo. No es solo un clásico, es una llave. Y si después de leerlo sigues creyendo que la injusticia es un problema ajeno, que no tiene nada que ver contigo, este libro pasó frente a ti y tú estabas mirando para otro lado. Para entrar a la Santísima Trinidad de Letras que me leí este año, para entregar la merecida medalla de bronce, que ya con todo lo visto y los 3 que siguen, pues deberían ser 3 medallas de oro, volvemos a Dostoyevsky, bebé de luz. Oh, sí, señor, otra vez. 2 puestos se robó este pinche ruso en la lista. Y no lo hizo con frases subrayadas para aparentar profundidad, de esas que le adjudican en Facebook, y que en realidad algunas de ellas nunca las dijo, sino que lo hizo con las manos en el lodo y obligándote a mirar lo que normalmente escondes. Este puesto es un recorrido por mentes rotas, almas frágiles y situaciones donde la tragedia no entra pidiendo permiso, entra pateando la puerta. Sus cuentos, editados por Vela Martinova. No subestimen la intensidad ni profundidad de estas breves historias. Son balas que dan justo en el blanco. Aquí hay cuentos breves, pero no inofensivos. Textos que parecen pequeños hasta que te das cuenta de que te están hablando directo, sin anestesia y sin respeto por tu estabilidad emocional. Dostoyevsky escribe sobre culpa, fe, miseria, orgullo y absurdo con una lucidez que sigue siendo insultantemente actual. Y lo hace con humor negro cuando hace falta. Hay mucha sátira en cuentos como la novela en 9 cartas y La mujer ajena y El marido debajo de la cama. Esos 2 son puro chisme y aunque buenos, no son los que hacen brillar a toda esta antología. Pero ni esos dejan de ser crueles cuando es necesario y todos tienen una humanidad que incomoda más de lo que consuela. Así que si esperabas encontrar en sus cuentos algo amable, este no es tu lugar. Pero si te interesa la literatura que raspa, que duele y que se queda contigo mucho después de cerrar un libro, entonces sí, vamos a entrar a estos cuentos y te urge leerlos. Para empezar, El corazón débil es uno de los más fuertes, apuntando directo a un tipo de tragedia que casi nadie se toma en serio, la de los hombres demasiado buenos para este mundo. Aquí no hay crimen ni castigo en el sentido clásico, no hay sangre ni cuchillos, hay algo peor, la presión invisible de vivir tratando
de no molestar a nadie. El protagonista no se rompe por maldad ajena, se rompe por gratitud, por culpa, por esa necesidad enfermiza de quedar bien con todos hasta desaparecerse a sí mismo. Dostoyevski retrata con una lucidez brutal cómo la bondad, cuando no tiene carácter, se convierte en una forma lenta de suicidio. El miedo a fallar, el pánico a decepcionar, la incapacidad de decir no, y lo más perturbador es que nadie lo empuja al abismo. Él solito se va deslizando poco a poco, con educación, con sonrisas nerviosas, con una obediencia que termina volviéndose locura. El cuento avanza con una tensión silenciosa, casi doméstica, hasta que entiendes que el verdadero antagonista no es la sociedad, ni su jefe, ni el amigo bien intencionado. Es esa voz interna que repite: no seas una carga, no exageres, aguanta un poco más. Dostoyevski te muestra cómo la fragilidad emocional no siempre grita, a veces simplemente se quiebra por dentro, mientras todo parece estar en orden. El corazón débil es breve, sí, pero deja una herida larga, un recordatorio incómodo de que no toda bondad es virtud y de que la sensibilidad sin límites puede ser tan destructiva como la crueldad. ¿Qué decir del niño con la manita? Ese es uno de esos cuentos que no levantan la voz porque no lo necesitan. Ahí Dostoyevski escribe algo tan breve que casi parece un suspiro y aún así logra algo cruel: dejarte con un nudo en la garganta que no se va. No hay trama compleja ni giros espectaculares, solo una escena mínima donde la infancia y la miseria se rozan de la peor forma posible. Lo devastador del cuento está en lo que no se dice, en esa manita extendida que no pide, que apenas existe, que ya entendió demasiado pronto cómo funciona este pinche mundo. Dostoyevski no explota el dolor, no lo dramatiza, lo muestra con una contención tan fría que duele más, porque no te permite llorar a gusto, te obliga a mirar. Es una lectura triste, incómoda, casi injusta por lo poco que dura, y cuando termina no hay cierre ni consuelo, solo la sensación de haber pasado frente a una tragedia diminuta que el mundo seguirá ignorando. Un cuento mínimo con una tristeza enorme. En El cocodrilo tenemos a Dostoyevski demostrando que también sabía ser venenoso y burlón cuando hacía falta. A simple vista parece un cuento absurdo, casi una anécdota ridícula. Un hombre devorado por un cocodrilo en plena ciudad y, milagrosamente, sigue vivo dentro del cocodrilo. Pero ese disparate es solo el anzuelo. Lo que sigue es una sátira feroz contra la vanidad, la burocracia y la estupidez humana vestida de importancia. El verdadero chiste y el verdadero horror del cuento es que el protagonista, atrapado dentro del animal, no quiere salir. Descubre que incluso desde el estómago de un cocodrilo puede sentirse relevante, escuchado, necesario. Dostoyevski se ríe de los egos inflados, de los discursos huecos y de la obsesión por significar algo, aunque sea en la situación más grotesca posible. Es un cuento ágil, extraño y sorprendentemente actual. Te hace reír primero, fruncir el ceño después y al final te hace darte cuenta de que el cocodrilo no es el monstruo de la historia. El monstruo es la comodidad con la que el ser humano se adapta a lo absurdo, si eso le da atención. Breve, sarcástico y mucho más inteligente de lo que aparenta. Un Dostoyevski menos solemne, pero igual de certero que siempre. También incluye El sueño de un hombre ridículo. Ese es Dostoyevski escribiendo sobre el suicidio, la fe y la redención sin pedir permiso y sin miedo al ridículo, precisamente porque ella entendió que el ridículo es parte de ser humano. El cuento arranca con un hombre decidido a matarse, convencido de que nada importa, y en ese punto de vacío absoluto, Dostoyevski hace algo magistral. No lo interrumpe con moralinas, lo deja caer. Lo que sigue es un sueño que no busca ser lógico ni realista, sino profundamente simbólico. Una visión de un mundo puro, inocente, casi imposible, y su posterior corrupción, no por demonios ni por fuerzas externas, sino por algo mucho más incómodo: el contagio humano, el ego, la mentira, la posesión, la necesidad de dominar. Dostoyevski plantea que el paraíso no se pierde por maldad consciente, sino por pequeñas fracturas del alma. Breve, extraño
y profundamente humano. El sueño de un hombre ridículo no te da respuestas claras, pero sí una pregunta incómoda. ¿Y si el mundo no está condenado, sino solo mal manejado? También está La sumisa. Ahí es Dostoyevsky entrando a un matrimonio como quien entra a una escena del crimen. Desde la primera línea sabes que algo se rompió, que ya no hay manera de recomponerlo. El relato es un monólogo desesperado, circular, de un hombre que intenta explicarse, más que explicarle al lector, cómo llegó a destruir a la mujer que decía amar. Lo devastador del cuento no es la violencia explícita, sino la psicológica, el control disfrazado de protección, el orgullo vestido de razón, la humillación silenciosa convertida en rutina. Dostoyevsky muestra cómo el poder cotidiano, el que no grita ni golpea, puede ser igual de letal. Aquí no hay víctima perfecta ni villano caricaturesco. Hay una relación enfermiza narrada desde la conciencia de quien nunca entendió a tiempo que amar no es poseer. El lector escucha a este hombre justificarse, acomodar los recuerdos, y en ese proceso se revela lo más aterrador. No es un monstruo, es alguien común. La sumisa es un cuento asfixiante, incómodo y brutalmente actual. Termina sin consuelo, sin redención, solo con una pregunta suspendida en el aire. ¿Cuántas tragedias empiezan así, en silencio, bajo la apariencia de lo normal? Los cuentos de esta recopilación no se leen, se cargan. Cada uno te deja una grieta distinta, una incomodidad específica, una pregunta que no pide respuesta inmediata. Y lo que más impresiona no es la variedad de tonos, lo trágico, lo irónico, lo espiritual y lo cruel, sino la coherencia del golpe. Dostoyevsky siempre vuelve al mismo lugar, al punto exacto donde el alma humana empieza a resquebrajarse. En este libro hay 18 cuentos, aquí solo hablé de 5, no porque los demás sean menores, verga. Están también Las noches blancas, el episodio vergonzoso, Blas. Pero con este bloque, con los 5 que ya mencioné, ya te basta para entender la magnitud del monstruo literario que tengo en las manos. Cada texto restante sigue explorando la culpa, la fe, la humillación, la esperanza y la miseria con esa precisión que no envejece ni se vuelve cómoda. Leer este libro completo es aceptar que algunos textos existen para señalar, para obligarte a mirar donde normalmente apartas la vista. Dostoyevsky no te promete consuelo, te promete verdad, y a veces eso es mucho más devastador y mucho más necesario. ¿Qué tan potente es la lectura de estos cuentos completos? Basta decir que también me leí El eterno marido este año, otra joya, y aún así el puesto número 3, no el 10, ni el 5, ni el 7, se lo llevaron los cuentos de Dostoyevsky. Ya estamos por terminar este desfile de letras eternas e inmortales y estamos entregando la plata del top a un autor que, al igual de Dostoyevsky, jamás me ha decepcionado con ninguno de sus libros que he leído de él. No importa si es una de sus novelitas de 100 páginas o si es un mastodonte de tinta y papel de 800, como es el caso del puesto número 2, Al este del Edén, de John Steinbeck. Entrar a este libro es entrar a una condena, a una maldición de sangre que se transmite como un virus entre generaciones, entre nombres repetidos, entre padres que siembran el mal e hijos que cosechan la culpa. Y todo esto envuelto en una prosa exquisita, la de un Steinbeck que aquí se sentía menos novelista y más profeta del desastre humano. Muchos lo han llamado la gran novela americana, y al chile sí tiene momentos que justifican esa etiqueta pretenciosa con creces, pero también hay que decirlo todo. Por muy puesto 2 que sea, hay aquí pasajes en los que uno se pregunta si Steinbeck no estaba más enamorado de su propia voz que de la historia que nos quería contar, porque Al este del Edén no es solo larga, es exuberante, profusa, a ratos incontrolable. Parece escrita por alguien que se sentó a narrar una saga familiar con el mismo juicio con el que uno se sirve un whisky cuando está a punto de escribirle a su ex, sin filtros, sin freno y sin pensar en las consecuencias. Y eso tiene sentido, porque los Task y los Hamilton, las familias protagonistas de esta novela, eran también su familia real. Es decir, Steinbeck no estaba escribiendo ficción, estaba exorcizando demonios personales. Quería contarlo todo, hasta lo que no hacía falta contar, como si en su intento por capturar la historia definitiva de la lucha entre el bien y el mal se le hubiera ido la pluma
y el alma. La novela se mueve con solemnidad bíblica. El pecado original está en cada línea. Los hermanos rivales, las madres crueles, los padres ausentes, las tierras estériles y los corazones aún más secos. Steinbeck no se tentó el corazón para poner a su familia sin filtros. Incluso no se tentó el corazón para, en los diarios de Al Este del Edén, dejar escrito: ahora que todos han muerto, por fin puedo escribir sobre ellos, porque no quería herir sensibilidades con su historia. Pero no todo es catarsis personal de Steinbeck. También logra crear un desfile de personajes majestuoso y brillante, que es lo que la coloca en este puesto tan elevado de la lista. Están los obvios protagonistas, los hermanos rivales, que no compiten por herencias ni por tierras, compiten por algo más primitivo y más cruel: el derecho a ser amados sin condiciones. Steinbeck entiende que la rivalidad fraterna no nace del odio, sino del miedo a ser el menos elegido, el que queda a un paso de la mirada del padre. Caín y Abel no son personajes, son una herida que se repite generación tras generación, la prueba de que el mal no siempre surge de la maldad, sino de la libertad de elegir y de cargar con las consecuencias para siempre. Luego está Katie, la serpiente del Edén, con cara de mujer y veneno en cada sonrisa. Un personaje tan brutal, tan seductor y despiadado a partes iguales, que hace que Lady Macbeth parezca una influencer con ansiedad social. Katie no es villana, es una fuerza de la naturaleza escrita con veneno. Steinbeck la construye como la encarnación de lo que ocurre cuando la empatía nunca nace, cuando el mundo se mira como un tablero y las personas como piezas desechables. No ama, no odia, no duda, observa y calcula. Su presencia contamina todo lo que toca, no con violencia abierta, sino con una frialdad que desarma cualquier intento de redención. Katie es la serpiente del Edén no porque tiente, sino porque revela. Frente a ella, los demás personajes se ven obligados a confrontar su propia fragilidad. Y eso es lo verdaderamente aterrador con ella. Otro personaje que se lleva a los laureles por razones contrarias a Katie es el Chinito Lee, el personaje más sabio de toda la novela y quizás uno de los más hermosos que haya escrito John Steinbeck. Un criado chino que recita los clásicos, habla en códigos filosóficos y termina robándose la novela con su simple humanidad, porque entre tanto sufrimiento que aquí se narra, hay destellos de belleza, breves, dolorosos, como relámpagos antes de una tormenta. No dejemos de lado las reminiscencias bíblicas. La novela no usa la Biblia como adorno, la reabre y la pone en juicio. Steinbeck toma el mito fundacional, Caín y Abel, y lo convierte en una pregunta viva sobre el libre albedrío, la culpa y la posibilidad de elegir distinto. Aquí Dios no dicta sentencias, las decisiones pesan más que las oraciones. Lo bíblico no está en los nombres ni en las referencias, sino en la idea de que nadie nace condenado y que aún así muchos eligen el abismo. Leer esta novela es como ver una tragedia bíblica puesta en cámara lenta, muchas heridas que Steinbeck tenía que sacarse del pecho, y ese es justo el meollo del asunto. Esta novela es una herida abierta, grande, llena de polvo y de rencores heredados. Hay capítulos que cortan el aliento y simplemente no puedes dejar de leerlos, pero también hay otros que lo agotan y cansan. Hay momentos que uno quiere subrayar, enmarcar y hasta tatuarse, y sin embargo también hay otros que uno a veces simplemente quisiera saltarse, porque sí, lo voy a decir, Al Este del Edén es una joya con defectos, una joya con manchas de sangre, como una corona oxidada que se entregara a reyes malditos. La ambición de Steinbeck fue su mayor virtud para atreverse a escribir semejante obra, pero también fue su caída. Él mismo lo dijo, concebía este proyecto como su obra más importante, quería que se le recordara por esta y no por las uvas de la ira. Quiso capturar el alma humana en un frasco, como esos científicos locos que quieren atrapar el relámpago, y claro que el frasco se le reventó en las manos. Duele que no se hable tanto de esta como si se habla de las uvas de la ira, porque pese a su extensión y sus momentos no tan memorables, que no son tantos, hay mucha literatura digna de las ambiciones que Steinbeck tenía para este proyecto. Además, está todo bien con que se haya alargado. Definitivamente el autor de joyas como Las uvas de la ira y de Ratones y hombres
entonces es un gran escritor. Y los grandes escritores no deben ser mesurados, deben ser temerarios. Gracias, Steinbeck, por serlo con este. Escribió una obra inolvidable que deja huella, que huele a tierra seca, a traición, a redención forzada y a preguntas que aún no sabemos responder, pero sobre todo a la responsabilidad de aceptar que el bien y el mal no están escritos en piedra, sino en cada decisión que tomamos cuando nadie nos está mirando. Gran obra, digna de relecturas, reflexión y comentarios, recomendadísima. Yo creo que Steinbeck es otro de esos autores que jamás decepciona. Y ahora sí, joder, esto sí es literatura. Puesto número 1, el rey absoluto de las letras en las que anduve en todo el 2025, que ni de pedo es esta. Puesto 1, mejor literatura que los 9 puestos anteriores. Simplemente yo como lector me emocioné y obsesioné más con esta historia, donde lo que me gusta se hizo presente añadiéndole un chingo de cosas más que ni sabía que me gustaban hasta que las leí. Aquí merito la trilogía completa de La Primera Ley de Joe Abercrombie. No sé si se puede poner una trilogía completa en un solo puesto, pero lo que sí sé es que el primer libro no cierra los arcos argumentales que abre, el segundo los desarrolla y tampoco los cierra, y es hasta el tercero donde todo se pudre en un final que te deja satisfecho y cansado a partes iguales por la épica, mágica, monstruosa y salvaje historia que acabas de leer. Entonces, para mí, estos 3 libros cuentan una sola historia, con su inicio, su desarrollo y su desenlace. No es como Harry Potter, que cada uno de los 7 tiene bien marcados los 3 actos. Aquí cada libro es un acto y la obra no está completa hasta que terminas el tercero. Entonces, puesto número 1, más que bien merecido, La Primera Ley de Joe Abercrombie. No es una simple historia de fantasía épica. El mundo donde esta trilogía sucede es un terreno hostil donde las esperanzas son monedas falsas y la moralidad se derrumba ante el primer viento. Y es que Abercrombie no escribe para los débiles de corazón, escribe para los que saben que la vida rara vez tiene finales felices y que los héroes suelen ser los villanos que mejor se maquillan. Todavía estoy indeciso en si debería agradecerle al autor o demandarlo por daños psicológicos. La Voz de las Espadas, el primer volumen de esta trilogía, lleva ese título, La Voz de las Espadas, y no es poserismo medieval. Este título viene desde Homero, cuando Ulises le decía que la espada por sí sola incita al odio y a la violencia. Básicamente es una advertencia. Los protagonistas de esta historia no necesitan excusas. Con solo tomar la espada, la violencia explota. Y cuando lees este libro, literalmente escuchas la voz metálica de la guerra al despertar a estos personajes rotos. Acción al grano. Y de hecho, el mismo George R.R. Martin ya había tomado este mismo concepto en los 90s con el libro, valga la redundancia, Tormenta de Espadas, donde dice textualmente que Brienne y Jaime durante 20 minutos cantaron la canción del acero. Y sí, es un duelo a espadazos que se dan luego de que el Jaime Lannister pierde su manita. Homero lo dijo, Martin lo homenajeó en una simple línea de un capítulo y Abercrombie dijo mejor con el título para que se les quede bien cimentado. Luego está Antes de que los cuelguen, que sería el segundo de esta trilogía, y este sí es una cita completa que hasta funge como epígrafe del libro. La cita completa dice: debemos perdonar a nuestros enemigos, pero nunca antes de que los cuelguen. Es poesía oscura para la trilogía. El perdón llega, pero solo después de que la soga se estira. Abrir el libro y encontrarte con tremenda epígrafe es básicamente un spoiler envuelto en veneno. Y el tercer título, el último argumento de los reyes, me parece el más magnífico de los 3, porque aquí ya nos elevamos al latín. Ultima ratio regum, es decir, la última razón de los reyes, el argumento final. Luis XIV mandó grabar esta frase tal cual en latín
en los cañones de guerra con los que atacaría a sus enemigos. Su última palabra fue la fuerza, la pólvora. Esta también es epígrafe del tercer libro y encierra el drama completo de toda la trilogía. Cuando las palabras fallan y la política y el poder no persuaden, los reyes responden con fuego. Este título es una lección brutal de política medieval, orgullosa y violenta. Vale madre, ¿qué dicen los demás? Lo que dice el rey con toda su fuerza, imperio y guerreros es la verdad. Joder, que en los puros títulos de las 3 entregas ya hay mucha literatura. En La Voz de las Espadas tienes a Logen 9 Dedos, un guerrero que personifica la brutalidad, un bárbaro tan peligroso como salvaje, tan introspectivo como sanguinario. Es el tipo de personaje que puede decapitar a un hombre por la mañana y reflexionar sobre el sentido de la existencia por la tarde. Aquí aparece también Glodka, un torturador cínico y desquiciado que es de hecho un ex-héroe desfigurado que se ha resignado a ser la herramienta más despiadada de un sistema corrupto. Su humor negro es tan afilado como su talento para arrancar confesiones, y sus cínicos monólogos internos son un placer culposo en cada capítulo. ¿Te gustaba Doctor House? Vas a amar a este lisiado. Nada más con este primer libro, Abercrombie tomó los clichés del género fantástico y los destripó sin piedad. Los magos no son sabios ni desinteresados. Vayas, el gran mago es tan manipulador como arrogante, el hijo de su pinche madre. Y las guerras aquí no son épicas ni heroicas, son un caos sangriento donde nadie sale limpio. El ritmo con el que todo esto está escrito es impecable, alternando entre momentos de acción brutal, diálogos cargados de sarcasmo y reflexiones que golpean como una verdad incómoda. Abercrombie escribe con un estilo que no deja espacio para florituras innecesarias. Cada palabra, cada frase es como una estocada precisa. Este libro es una entrada maravillosa para aquellos que aprecian la oscuridad y el caos de un mundo cruel, narrado con una prosa afilada y sus buenas dosis de humor negro. Es brutal, retorcido y adictivo. Abercrombie no solo cuenta una historia, te arroja al barro y te obliga a luchar por cada página, y cuando terminas sabes que estás sucio pero satisfecho y sediento de seguir con antes de que los cuelguen. Aquí sí dije lo que con alas de sangre había dicho con mucho sarcasmo. George Martin, métete el vientos de invierno por donde te quepa, gordito. Ya no lo necesitamos. Ya pasamos página, mijo. Te llamabas. Antes de que los cuelguen no es una secuela tibia. Es una bofetada letal con guante de hierro helado. Y si ya leíste la primera parte, aquí es donde Abercrombie se sale del molde y convierte su trilogía en algo inconfundible. Todo lo que le falta a la primera entrega, esta lo tiene, empezando por el ritmo. Allá nos presentaba personajes, aquí ya no. Empieza con movimiento instantáneo, muerte. La narrativa retoma sin aviso, sin calma para el lector. Ya sabes dónde y cómo se quedaron las cosas. Abercrombie no cae en el pecado de resumirte en 150 páginas todo lo que se supone que ya sabes. Saludos, pinches Anderson. Acá no hay prólogos suaves. Cada capítulo es un espadazo en la mandíbula. Es un cohete que despega desde el capítulo 1, un fuego cruzado de tramas y batallas que arde hasta los agradecimientos. Glodka, el pinche torturador lisiado con el alma en ruinas y su sarcasmo que corta más que la espada, sigue siendo una de las voces más agudas de todo el libro, pero en esta entrega vemos algo de él que no habíamos visto acá en la entrega pasada. Es un hábil, astuto y letal estratega militar, lo que enaltece todavía más un personaje que ya era de los más altos del primer librito. Y Logen 9 Dedos, el bárbaro resignado y existencialista del primer libro, ahora se humaniza un poco. La camaradería cruda con sus compañeros de viaje en esta entrega duele hasta hacernos reír y también se vuelve entrañable y querido. Pero ay carajo, nada te preparó para la sorpresa que te va a dar en este libro, y es una de las escenas más épicas que casi me andan haciendo gritar en voz alta de la emoción. Y me acabo de dar cuenta que tenía en las manos el último argumento de los reyes y no antes de que los cuelguen. Ahí les pongo en edición que he estado hablando durante los últimos minutos del segundo libro, antes de que los cuelguen. Les decía sobre el sanguinario 9 Dedos. ¿Sabes tú por qué le dicen el sanguinario? Aquí vas a saber cómo se ganó ese apodo. Y verga, ¿te acuerdas de la batalla de los bastardos en Game of Thrones? Se queda pendeja con una batalla que leemos aquí.
ahí lo dejo. Y si no se queda pendeja, por lo menos están a la altura las dos. El puto Bayas, el primero de los magos, calvo de mierda, tú creías que ese hechicero, por ser sabio y poderoso y estar del lado del bien, iba a ser el Gandalf de esta historia. Lee este libro y mira cómo Abercrombie puede embarrar con su lodo hasta el sistema de magia que está creando. Pero lo que más me voló la cabeza de esta segunda entrega fue Bedhot. ¡Ah, su pinche madre! Bedhot. Haz de cuenta que es el Sauron o el Night King de esta historia. Bedhot es el rey de los hombres del norte y básicamente es el antagonista principal de toda la trilogía, pero no es un simple güey que grita y agita la espada. Es un excompañero de Logen Nueve Dedos. En el pasado pelearon hombro a hombro, lucharon juntos en guerras del norte y ahora son enemigos por cosas que pasaron y no voy a spoilear. Los momentos de flashback no hacen más que aumentar el temor de que este Bedhot se tope en tiempo presente con nuestros protagonistas, porque Bedhot se autoproclama rey. Es un tirano calculador que está dispuesto a sacrificar a cualquiera con tal de conservar el poder que ha acumulado, que no es poco. Bedhot es el espejo oscuro de Logen Nueve Dedos. Ambos vienen del mismo lodo, pero uno eligió la corona, el otro eligió los remordimientos y la huida. Y Logen le tiene tanto miedo como odio, porque conoce lo que es capaz de hacer. Y porque hay una historia de traición entre ambos que se irá deshilando a lo largo de este segundo libro. Las escenas de combate son Hiroshima en papel, los diálogos sables emocionales y el cierre solo prepara el escenario para algo que te reúne todos los elementos necesarios para romperte. Antes de que los cuelguen, no es solo mucho mejor que el primero, es una declaración de poder, es la mezcla perfecta de epicidad, cinismo, vulnerabilidad y violencia. Si la voz de las espadas fue la introducción espinosa, este es el corte profundo que ya no buscas curar, es ácido, es adictivo. Y sí, es soberano porque no te deja escapar hasta que aceptas que el heroísmo es un lujo y el dolor una decisión. Y entonces sí, llegamos al último argumento de los reyes, que es dinamita narrativa, es Abercrombie riéndose en tu cara, recordándote que en su mundo la esperanza es un espejismo y la gloria es siempre un charco de sangre mal pisado. Como siempre no hay héroes, no hay redenciones fáciles, no hay villanos absolutos, solo seres humanos que se rompen, que se venden, que traicionan, que aman demasiado tarde o demasiado mal. Y esa crudeza es lo que convierte la lectura en un puñetazo que no termina de doler porque estás demasiado ocupado disfrutando el golpe. Abercrombie escribe con la precisión de un cirujano y el humor negro de alguien que ya vio el mundo arder y decidió tomar notas. Sus diálogos son cuchillos disfrazados de conversación casual, pero es en las batallas donde su pluma se vuelve un martillo sanguinario. El duelo entre Logen Nueve Dedos, el sanguinario y el temible, es más que un enfrentamiento físico, es un choque de dos fuerzas de la naturaleza, una coreografía de huesos quebrados y voluntad pura que convierte al lector en espectador de una carnicería personal, íntima, casi mítica. Y cuando parece que no puedes más, llega la guerra en la ciudad contra los Gurkos, un infierno urbano donde todo se derrumba. Dante estaría celoso de lo que Abercrombie escribió aquí. Cada detalle es un matadero y cada victoria cuesta demasiado. Es devastador no solo para los personajes, sino para el lector, que termina con las manos sucias, los ojos cansados y la sensación de haber sobrevivido a algo que nadie debería haber vivido. Los putazos aquí son un festín de caos, donde la épica no es un canto de victoria, sino el hedor de los intestinos abiertos en el barro. Y si creías que habías visto magia en los primeros 2 volúmenes, papi, no habías visto nada. Es aquí, en este tercer volumen, donde esa fuerza estalla con toda su potencia. No es magia limpia y luminosa, la de los cuentos de hadas. Eso déjaselo a los cuentos. Este es un poder aterrador, épico y profundamente extraño, capaz de abrir grietas en la realidad y de borrar ejércitos enteros con un chasquido que no suena a maravilla, sino a sentencia. Vaya, se revela como un titiritero implacable, un demiurgo que usa el poder como quien maneja dinamita dentro de una iglesia, sin respeto, sin pudor,
con certeza de que todo lo sagrado puede arder si con ello mantiene su control. Imagínense a Peter Baelish, el Littlefinger, pero con poderes de magia y sin pelo. Así es este güey. Y cuando las fuerzas arcanas se desatan, lo fantástico y lo grotesco se funden en escenas que parecen sueños febriles, espectros imposibles, energías que deforman la materia, cuerpos que caen no por el filo de una espada, sino por la pura voluntad de un poder más viejo que los reyes mismos. Es aquí, en este tercer libro, donde uno entiende que Abercrombie no solo escribe de hombres y cuchillos, sino también de fuerzas cósmicas tan fascinantes como devastadoras. Lo más perturbador es cómo desmonta las expectativas. Más que un final placentero, es un recordatorio brutal de que la vida no es una fábula, que los finales felices son propaganda, que el último argumento de los reyes, la pólvora, la violencia, la espada, es lo único que realmente decide el rumbo de las cosas. Cuando cierras la última página de esta trilogía, no piensas en lo injusto que fue todo, sino en lo real, en cómo Abercrombie logró que te importara cada personaje, aunque sabías que los iba a destrozar. Y lo peor, o lo mejor, es que te quedas con ganas de más, con sed de seguir en este universo roto, donde la moral es tan relativa como el filo de un cuchillo. Si la voz de las espadas fue la promesa, y antes de que los cuelguen la consolidación, el último argumento de los reyes es la coronación no de un héroe, sino de un estilo. El grimdark llevado a su máxima expresión. La literatura fantástica que se atreve a decir lo que muchos callan, que la humanidad no necesita orcos ni demonios para ser aterradora. Abercrombie no te da un final feliz, te da algo mucho más valioso con su último volumen de la trilogía. Un final memorable. Número 1. Y hasta aquí llegamos. 10 libros, 10 golpes bien dados, 10 razones para seguir creyendo que la literatura todavía importa, incluso en un mundo que quiere todo rápido, fácil y masticado. Este top no pretende decirte qué leer como si fuera una lista sagrada bajada de los cielos. Pretende algo más peligroso, recordarte que todavía existen libros que te mueven el piso, que te contradicen, que te incomodan y que aún así agradeces haber leído. Si uno solo de estos títulos termina en tus manos después de este video, el trabajo está más que hecho. Y sí, seguro faltó alguno, siempre falta alguno. El algoritmo no perdona, el tiempo no alcanza y el gusto lector también es un campo minado. Pero estos 10 sobrevivieron al año, al hype, a la decepción y a mi criterio, que eso ya es decir bastante. No ganaron por popularidad, ganaron por resistencia. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar, por discutir en los comentarios. Como que yo te enseñé la mía y tú no me enseñas la tuya. La lista de libros favoritos. Déjame ahí abajo cuáles fueron tus lecturas favoritas de este año para echarnos un cotorreo, un buen hype ahí, con más libros y anotarnos más lecturas a la lista de pendientes que jamás en la puta vida vamos a terminar de leer. Gracias también por no espantarte con estos videos largos y por seguir apostando por un canal donde los libros no se tratan con algodón. Si te gustó el video ya sabes qué hacer, likear, hypear y comentarlo, con eso lo ayudas mucho. Y si no te gustó, coméntalo igual, aquí siempre se celebra hasta el desacuerdo bien argumentado. No me despido sin antes recordarte que le pegues una checada al contenido exclusivo de miembros del canal, donde siempre hay videos que nunca salen aquí en el feed para todo público, a mis 4 libros publicados y sobre todo agradecerte de nuevo por ver este video y más de uno de los que haré en 2026, porque sí, si bien el top de peores lecturas y este que acabas de ver de mejores lecturas se subieron ya en los primeros días de 2026, pues estos dos videos son para terminar de cerrar, son el moñito, son el puntito final del año 2025. Con eso lo dejamos toda la chingada, pero ya a partir del que sigue ya estamos en materia pura y dura de lecturas, libros y temas que vamos a estar platicando en todo el 2026. Así que gracias por acompañarme en este final e inicio de año simultáneo. Te mando un abrazo, se te quiere mucho por ser parte de esta chingoncísima comunidad. Me gustaría mucho leerte ahí abajo. Feliz año nuevo para todos. Ahora sí se despide de ti Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo, pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida, no los alcanzo, los dejé muy lejos, a los libros. Bye.